Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios, un nuevo tema para esta semana. Pero antes de meternos en nuestro estudio, vamos a tener una oración, como siempre lo hacemos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias por tus bondades, gracias por tu amor, por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, ahora, Padre, iniciando una nueva semana y confiando, como siempre, en que tú tienes el control de todo. Queremos hacer este estudio también, Señor, y queremos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda instruirnos, pueda guiarnos, pueda bendecirnos con este estudio, Padre. Ayúdanos, Señor, y que seas tú quien nos hable durante los siguientes minutos y que todo, Padre, sea para honra y gloria tuya. Bendice allí a mi amigo, a mi hermano que está al otro lado, que diariamente estudian con nosotros, Señor, bendíceles a ellos también, Señor, en sus necesidades, Padre, por favor, ayúdales y, y en sus problemas también, Señor, dale sabiduría, Padre, que cada día ellos también puedan consagrarse más a ti, Señor. Ayúdanos, necesitamos, Señor, consagrarnos durante cada día. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu misericordia nuevamente. Quédate con nosotros, Señor, esa es nuestra súplica en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como decíamos, ya estamos ya iniciando una nueva semana, un nuevo estudio, pero siempre bajo el mismo tema del trimestre y como siempre lo repetimos para mantenerlo presente de cuál es el contexto en el que estamos estudiando durante cada semana, durante cada día, creciendo en nuestra relación con Dios. Ese es el tema de este trimestre. Tema de la lección de la semana es la lección número 2, conociendo a Dios. Ese es el tema de esta semana. Para hoy domingo 5 de marzo, el tema es una percepción más clara acerca de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar durante los siguientes minutos y quiero compartir con ustedes Juan 17:3, donde dice el apóstol Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el texto con el que quiero que iniciemos el estudio de hoy, que te conozcan a ti, dice. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Cristo Jesús, al Dios verdadero, al único. Pero también hay que agregar que un conocimiento nada más un conocimiento experimental y viviente nos va a conducir a la vida eterna. Es decir, debemos tener una experiencia de ese conocimiento de Dios. Debemos vivir ese conocimiento de Dios. Solo así llegaremos a la vida eterna. Porque de nada va a servir que tengamos el conocimiento eh, y solo el conocimiento no sirve de mucho. Hay que aplicarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Pero si vamos al tema de hoy, ¿cómo podemos tener una percepción más clara acerca de Dios? Yo sé que ustedes ya lo pensaron. Yo sé que ustedes tienen la respuesta de cómo podemos tener una percepción más clara de Dios. Y esa es estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos para saber más acerca de Dios, para conocer más a Dios. Y voy a hacer mención de algunas características principales, varias características de Dios que también están sus citas bíblicas, ¿verdad? Para confirmar de que no es
solo son características, sino que son características que la Biblia nos da acerca del carácter de Dios. Primero, pues, el amor, ¿verdad? El amor. Dios es la esencia de Dios, es el amor. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 4 versículo 8. Ahí nos menciona el amor de Dios, que Dios es amor. Santo, Dios es un Dios santo también. Una característica de Dios es que es santo y eso lo menciona Isaías 6:3. Pueden haber otras citas bíblicas también, pero yo solo les voy a mencionar una. Isaías 6:3 habla de la santidad, habla del Dios santo. Tenemos un Dios omnipotente también, un Dios omnipotente. Jeremías 32:17 nos habla de un Dios omnipotente. Tenemos un Dios omnisciente, omnisciente que conoce todas las cosas. Salmo 147:5 nos habla sobre la omnisciencia de Dios. Es un Dios omnipresente también, nos lo dice Jeremías 23:24. Tenemos un Dios eterno, un Dios inmutable, dice el Salmo 90, versículo 2. Misericordioso y fiel. Ese es nuestro Dios, esa es una característica de Dios, misericordioso y fiel. De eso lo encontramos en Éxodo 34:6. También tenemos un Dios justo. Salmo 11, versículo 7 habla de la justicia, del Dios justo que tenemos. También Dios es su bondad, su paciencia. Romanos 2:4. De su sabiduría, aunque ya la mencionamos, ¿verdad? Primera de Corintios 2:7. Su gracia, Segunda de Corintios 12:9. Su perdón, Mateo 6:14. Su voluntad, Jeremías 29:11. Eh, su poder para vencer la muerte también, Juan 11:25. Ah, tenemos un Dios que, como dijimos, un Dios que su naturaleza es eterna. Eso está en Deuteronomio 33:27. Y en esos versículos, y no solo en esos versículos, en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos quién es Dios, encontramos el conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Sí, pero solo el conocimiento no me va a salvar. Solo saber quién es Dios, tener el conocimiento, el concepto o la teoría, eso no me va a salvar. También hay que mencionar que si no hay conocimiento de Dios, tampoco hay salvación. O sea, entonces, ¿qué nos salva? Lo que dijimos al principio, vivirlo, experimentarlo, ¿verdad? Tener una vivencia con Cristo Jesús. Eso nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, conozco a Dios, pero solo conocerlo no me salvará. Si no lo conozco, entonces tampoco voy a tener la salvación si no conozco a Dios. Y así como decíamos, podemos mencionar otras características de Dios, características que nos invitan a acercarnos a Él, nos invitan a tener una relación más estrecha, una relación que dure, que perdure eh, con Dios. Esas características, ¿qué más podemos pedir que tenga nuestro Dios? Que tenga Jehová, nuestro Dios. ¿Qué más características podemos pedir? Si todas esas características que yo mencioné y que están en la Biblia, todas esas características son buenas, son características a nuestro favor. No hay característica alguna de nuestro Dios que sean dañinas para nosotros. El problema muchas veces radica en que no conocemos lo suficiente de Dios para amarlo nosotros. Eso es, no lo conocemos lo suficientemente, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a no amarlo, a no tener ese amor incondicional también de nuestra parte.
a no entregarnos a Él. Y para hacer una comparación, lo voy a mencionar. ¿Recuerdan ustedes a los dioses paganos? ¿Cómo son los dioses paganos? Según sus súbditos o aquellos que seguían a esos dioses paganos, estos dioses paganos les exigían sacrificios humanos, les exigían sacrificios que tenían que sacrificar a sus hijos muchas veces, ¿verdad? Les exigían que también se hicieran daño ellos, que se laceraran, que se lastimaran su piel. Muchas veces ellos exigían, esos dioses paganos, según lo dicen estas personas, ellos exigían para estos dioses estar bien. Nuestro Dios no nos exige a nosotros. Nuestro Dios lo único que nos exige es que lo amemos, que le seamos obedientes. Claro, la obediencia va a venir por el amor que le tenemos a Dios, automáticamente. Entonces, eso es lo único que nos pide nuestro Dios, una gran diferencia con los dioses paganos, ¿verdad? Que los mismos seguidores eh, son los que tenían que hacer algo para mantener feliz a su Dios, mientras que a nosotros es Dios quien nos busca para hacernos felices. Él se preocupa por nosotros. Él es quien quiere que nosotros estemos a gusto, que no nos haga falta nada. Y todo lo que Él nos da, lo recibimos por gracia. Lo recibimos por gracia porque Él nos ama a nosotros. Entonces, ¿será que realmente conocemos a Jehová? ¿Será que realmente conocemos a Dios? Cuanto más nosotros conozcamos a Dios, más lo vamos a amar, más vamos a desear tener una relación estrecha y duradera con Él. Si bien al principio mencioné, y lo voy a repetir, porque si bien al principio mencioné las características de Dios, me voy a atrever a decir de que todos sabemos las características, pero eso no es suficiente. Me atrevo a decir que las características las conocemos todos, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Conocer a Dios implica relacionarnos con Él. Conocer a Dios implica tener una relación más cercana con Él, una relación duradera con Él. Solo así vamos a tener una percepción más clara acerca de nuestro Dios, experimentando nosotros esa relación, no viendo la relación de lo que tienen los demás con Dios, sino que viviéndola nosotros mismos. Solamente así vamos a conocer a Dios relacionándonos con Él. No permitamos que Satanás nos mantenga ocupados en otras cosas que impidan acercarnos más a Dios, que impidan tener una relación estrecha con Dios. Y por eso es que debemos mantenernos en comunión con Dios cada día, cada momento, cada hora. Debemos mantenernos en comunión con Dios. Que nuestros pensamientos siempre vayan hacia Dios. Y luego, después de mencionar esto, quiero mencionar algo que también es muy importante, y es que como su pueblo que nosotros somos, hemos sido también llamados a reflejar su carácter ante el mundo. ¿Se recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se menciona que Israel fue el pueblo elegido por Dios? ¿Y cuál era el objetivo? Que a través de Israel Dios iba a hacer sus maravillas y de esa manera iba a atraer hacia él a los demás pueblos. Ese era el objetivo, atraer a las demás naciones hacia él. Ahora, no es Israel el pueblo de Dios. Ahora hay un Israel espiritual y ese somos nosotros. Somos su pueblo espiritual y Él quiere que todo el mundo le conozca a través de nosotros. Y por eso nosotros debemos mostrar que somos diferentes al mundo, diferente a los demás, haciendo buenas obras y mostrando amor por los demás.
por todos, hasta por nuestros enemigos, dice la Biblia. Así, de esa manera, si nosotros hacemos bien esa misión que se nos ha encomendado, así el mundo tendrá una percepción más clara de Dios y tendrá el deseo de tener una relación con Él. A través de nuestro testimonio, entonces, ellos, los demás, vendrán a Dios. Eso es lo que quería Dios con Israel antiguo y ahora con el Israel espiritual es lo mismo. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. Pero debemos también conocerle para poder nosotros o reflejar su carácter, que los demás vean las maravillas que Dios hace en nosotros. Y aquí es donde aplicamos Romanos 10 13 al 15 en nuestra tarea, oiga. Dice Romanos 10 13 al 15, porque todo aquel que invocare al Señor, el nombre del Señor, será salvo. Imagínense qué bonito. Todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos, dice, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quiénes son los encargados de predicar entonces? ¿Quiénes son los que tienen que ser enviados a predicar? A dar a conocer a Dios, a Jesús. Somos nosotros los encargados de llevar el mensaje para que en teoría conozcan a Dios y que con nuestro testimonio ellos van a ver las maravillas que Dios hace en la vida de aquellos que de los que lo aceptan como su único Dios. Pero esto va a suceder hasta que nosotros como cristianos nos demos primeramente al Señor, tal como dice Pablo en 2 Corintios 8:5. Allí Pablo habla y está hablando de otro pueblo. Le escribió a los corintios, pero está hablando de otro pueblo. No vamos a entrar en ese tema por cuestiones del tiempo, pero ahí habla Pablo, ahí dice Pablo eh, que como cristianos nos demos primeramente al Señor. Después todo va a venir por añadidura. Que el Espíritu Santo nos guíe no solo a tener una percepción más clara de Dios, no solo a tener el conocimiento de Dios, sino que también nos ayude a experimentar y a vivir ese conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.